Ustedes a la hora ya no le ponen cuidado, ¿no? Es la verdad. Los profesores jóvenes no me quieren creer, que dejen de joder las 2 o 3 horas seguidas a los muchachos que no les van a poner cuidado, pero no me quieren creer. ¿Ustedes algún día van a ser profesores? Yo no creo. ¿Sabes qué Pepe ya? Donde yo sea la vamos. Esta es una clase muy chiquita, tal vez ya la han visto. Yo no voy a hablar sino de una sola célula sanguínea porque en inmunología van a ver el resto, no me la voy a meter a la clase. ¿Quién es que le da inmunología? ¿Meli? ¿Quién? Debe ser bueno, entonces dejémoslo que él sea que se divierta con ustedes. Yo solamente voy a hablar de eritrocitos por ahora, que es una clase chiquita. Bien, entonces veamos esta diapositiva, me gusta mucho. Seguramente algún día la mostramos en histología, ¿se acuerdan? Algún día vimos una clase de células sanguíneas en histología y esta es una imagen muy parecida. Y es el resumen, ¿vale? Aquí vamos a meter de todo, pero yo solamente me voy a dedicar a una. Entonces, si centrifugamos sangre, lo que vamos a encontrar es esto, ¿se acuerdan? Y que aquí lo que estamos viendo es leaky leg. ¿Se acuerdan que aquí hay leaky leg? ¿El leak está arriba o el leak está abajo? ¿Abajo o arriba? Abajo. Porque el plasma es, ¿estamos de acuerdo? Y eso son células sanguíneas. Entonces, sobre todo aquí, lo que estamos viendo, este componente es lo que se llama hematocrito. ¿Qué es hematocrito? Es el porcentaje de glóbulos rojos que están en las sangre, que promedian el 45%, pero puede ir entre 45 y 38, ¿no? Debajo de 38 ya uno comienza a hablar de anemia, por encima de 50 uno ya habla de policitemia. ¿Listos? Bien. Eso por un lado. Pero veamos aquí entonces cuál es el contenido total de sangre, más o menos el 7, el 8% del cuerpo, el 92% son fluidos. Ahora bien, veamos acá. 55% es plasma, ¿cierto? Y el plasma, ¿qué tiene? 91.5% del plasma es water. Pues hagámoslo de bilingüe para que no diga que aquí aprovechamos nada. Y el 7% son proteínas del plasma. Quiero que le echen ojo a esto porque más adelante yo voy a necesitar esa porque yo, en una clase maravillosa que albúmina 54%, globulinas 38%, fibrinógeno, mañana vamos a hablar mucho de fibrinógeno, 7% y otros 1%, todos los otros, todos los otros, ¿cierto? Quiere decir que hay tres proteínas del plasma que son muy importantes. Ahora, fíjate que este 1% son hartísimas. Cuando mañana hablemos de coagulación, vamos a darnos cuenta que son muchísimas, ¿verdad? Pero estas tres grandotas, 54, 38 y 7, son las que predominan. ¿Qué más hay? Electrolitos, nutrientes, gases, oxígeno, CO2, sustancias reguladoras y productos WASTE, de desecho, de WASTE. Ahora, los elementos formes, entonces aquí es donde voy llevándolos poco a poco a mi clase, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos formes? O sea, los que están de aquí para abajo, ¿vale? Glóbulos rojos, pero aquí hay un, sé que aquí dice que hay un pequeño colchoncito ahí. ¿Cuáles son los elementos formes? Entre ellos, ¿cuáles tenemos? Plaquetas. ¿Cuál es el valor normal de plaquetas por centímetro cúbico? 150.000 a 400.000, ¿vale? Por debajo de 150.000 estamos hablando de trombocitopenia o plaquetopenia, que es lo mismo. Por encima de 400.000 estamos hablando de trombocitosis, ¿cierto? Glóbulos blancos entre 5.000 a 10.000 y lo que nos interesa en la clase de hoy, glóbulos rojos 4.8 a 5.4 millones por centímetro cúbico. Tal vez en lo único que yo soy millonario es en eso, nada más en mi vida, ¿cierto? Las otras células, esas células blancas se dividen en neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, que como le digo, dejémoselos en inmunología, no me voy a meter en el tema que no me corresponde, ¿vale? Que yo le iba a decir así. Aquí toca así. Y llegamos a los glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces, esa imagen es característica, ahorita la vamos a definir. Células transportadoras de oxígeno, de las cuales hablaremos mucho. Entonces, su función principal, ya lo dije, es transportar oxígeno, pero mediante una sustancia que se llama hemoglobina, de la cual voy a volver a hablar cuando hable del sistema respiratorio. Son discos con características como cuáles, bicóncavos. Bien. ¿Cóncavo o convexo?
¿Cóncavo o convexo? Cóncavo. ¿Y esto es? Convexo, ¿verdad? O sea, la tienen clara en biofísica, ¿verdad? La tienen pero súper clara con... ¿Cierto? Claro. Eso no es... ¿Cómo se llama eso? ¿Lentes? Sí vieron lentes en física, ¿verdad? Tranquila que yo se las voy a dar en neurofisiología cuando vemos visión, vamos a necesitar lentes para poder entender la miopía, la hipermetropía, la presbicia, ¿cierto? Eso es lo que yo digo, eso es lo que le deben dar allá en biofísica. Para cuando lleguen a mi clase no tenga yo comenzar a explicarles qué son lentes bicóncavas y convexas. Muy bien, pero deformables. Importantísimo que sean deformables. ¿Qué quiere decir? Porque vamos a encontrar estructuras como por ejemplo capilares pulmonares donde sale intercambio gaseoso, donde el eritrocito es más grande que el tubo por donde pasa, que el capilar alveolar pulmonar. Entonces la única manera para yo pasar algo, y siempre lo hago con mis manos, ¿verdad? Si este es el capilar y mi mano es un eritrocito, yo quiero pasar por esto, la única manera que toca hacer es así, y pasé. Si es que me deformé y volví y ya estoy como en mi mano normal, pues eso hacen los eritrocitos en ciertas circunstancias. Y por eso una característica importante es que sean deformables. Ustedes dirán, pues sí, ¿y qué? Pues todos son deformables. No. Hay enfermedades donde los pacientes nacen con los eritrocitos que no se pueden deformar. Y cada vez que hacen esto, pues se dañan. Y esas anemias se llaman anemias hemolíticas. Por ejemplo, hay una anemia que se llama anemia de cerdas falciformes. Entonces, la deformabilidad del eritrocito es importantísimo para la sobrevida. Muy bien. En varones normales, su número es 5.2 millones por centímetro cúbico, 500.000 más que las mujeres. ¿Por qué los hombres tenemos más eritrocitos que las mujeres? ¿Por la testosterona? ¿Sí? ¿Y no por otra cosa? ¿No? ¿Por la testosterona? Por la testosterona, eso ya lo hemos visto alguna vez, ¿cierto? Hemos hablado alguna vez y ustedes ya se los habían dicho. Por la testosterona. Pero entonces la pregunta es, ¿y entonces las mujeres qué? Entonces no deberían tener, no, lo que pasa es que las mujeres tienen estrógenos. Lo que pasa es que el estímulo de la testosterona y los estrógenos sobre la médula ósea es mayor de los testosterona que los estrógenos, pero en realidad es insignificante. 500.000 en 5 millones vale huevo. ¿Se entiende? O sea, no es significante. Bien. Ya dijimos que es el hematocrito, es el porcentaje de sangre, de eritrocitos en la sangre que fluctúa entre 40 y 45, un poco más alto en varones por lo que acabo de decir. Pues si lo que yo estoy viendo es la cantidad de eritrocitos, si nosotros tenemos más, pues lógicamente el hematocrito de nosotros tiende a ser mayor, tiende a ser ligeramente, pero ligeramente más. Esta imagen es muy bonita. Esta imagen es muy bonita porque, mire que verdecito dice células progenitoras, blastos o células precursoras, elementos circulantes en la sangre, formes y elementos en los tejidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Para yo fabricar un eritrocito, necesito una célula madre multipotencial, una stem cell multipotente o multipotencial o pluripotencial, ¿cierto? ¿Que dónde las tenemos? En la médula ósea. La médula ósea está bien en compartimentos como en apartamenticos, ¿sí me entienden? Entonces, en una parte están las células madre pluripotenciales, las que son capaces de hacer cualquier cosa. Hagamos de cuenta que son como una ciudad. Entonces, una célula madre que dice, yo soy lo que a mí me dé la gana, o sea, el alcalde. Él hace lo que le da la gana, ¿cierto? No en esta ciudad, en otra, en ciudad gótica. ¿Me entienden? Para que no vamos a meternos en líos políticos, que es lo que a mí no me gusta hablar de esa vaina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la ciudad de hierro, pues. El alcalde de la ciudad de hierro. Entonces, él puede hacer lo que le da la gana y ella puede hacer lo que quiera, puede convertirse en lo que quiera. Pero después aparecen, miren, estas células, ¿cierto? Que tienen una CFU. En realidad aquí hay otro grupo, en algunos textos hablan de otras células aquí intermedias. CFU significa unidades formadoras de colonia. Eso significa CFU, unidad formadora de colonia, ¿cierto? Pero fíjate una cosa interesante, ¿sí ve que tiene una rayita y una letra? Aquí dice rayita E, rayita M, rayita GM. ¿Qué quiere decir? Que después de que esta célula comienza a multiplicarse, las hijas de ella, que están en el siguiente compartimento, se llaman células madre comprometidas. Siguen siendo células que tienen un potencial muy grande, pero ya se comprometieron por una línea. Entonces dice la célula, yo quiero ser policía. La otra dice, yo quiero ser bombero.
Y la otra, yo quiero ser profesor. Ya se comprometieron por una línea. Esta que tiene una E se llama unidades formadoras de colonia eritrocitarias, o sea que ellas cuando grandes quieren ser eritrocitos. Ellas megacariocitos, y megacariocitos son los que producen las plaquetas, ¿se acuerdan? Los megacariocitos. Mega significa grande y carios, núcleo, y cito, células de núcleo grande. Eso es un megacariocito. ¿Y IgM qué será? Granulocitos monocitos. Y ustedes recordarán en histología cuáles son los granulocitos, ¿cierto? Los que tienen granitos, que los vean en el microscopio, a veces. Ustedes se lo inventaban. Yo me reía en el fondo. Sí. No le van a contar eso a los chinos del primero, porque pues... ¿cierto? No, ya los chinos del primero se le están metiendo miedo conmigo. Eso es típico de todas las universidades, todos los chinos llegan muertos del susto porque... y se reúnen con los pobres chinos los reúnen en un sitio, en una cápsula oscura, le dicen el coco, el innombrable, el maldito, Voldemort, todos los... O no, o díganme que ya no lo hicieron con los pobres chinos. Tranquilo, espere que llegue, espere. Los pobres chinos llegan muertos del pior. ¿Les pasa lo mismo a ustedes? Si eso es de generación. Ya me la sé. Y eso me hace sentir mejor. Yo bien creo que soy todo chicanero. Más harto, bien. Listo, estamos acá. Entonces ponle que ya tengo aquí esta línea. Y a partir de acá comenzamos a ver células que son células muy maduras, ¿cierto? Ahorita las vamos a volver a ver hasta que llegamos a esta célula madura. A esto necesitamos ver. Algunos pacientes pueden sufrir algunas alteraciones que dejan que no maduren y que lleguemos por acá. Unos tipos de anemias, como un tipo de anemia que se llama anemia megaloblástica. Y ahorita hablaremos de ella más adelante por déficit de vitamina B12 o de ácido fólico. Ya hablaremos de ella ahora. Y así todas las líneas, como le digo, no me voy a meter de aquí para allá porque dijimos al sur, ¿vale? Dijimos con lo mío por este lado. Entonces metámonos en ese pedacito. Entonces, precursores de los eritrocitos, una célula multipotencial o pluripotencial, ¿cierto? Que se divide en células diferenciadas y que por último dan la línea, ¿cierto? Por la cual me tengo que convertir. Acuérdense que los eritrocitos tienen tres nombres. Se llaman hematíes, como dice acá con H, eritrocitos sin H y glóbulos rojos. Cualquiera de los tres nombres es válido. Eritrocito viene de eritro, que es rojo, y cito, que es célula, o sea, célula roja. Lo mismo que glóbulo rojo o como hemato. ¿Está claro? Y tenemos unas células aquí intermedias. Vamos a ver. Entonces, la médula ósea posee células madre hematopoyéticas, de allí se derivan todas las células sanguíneas circulares. Este es el mismo cuento que está escrito ya. Luego vienen las células madre comprometidas, ¿se acuerdan? Las que dijeron yo quiero ser, yo quiero ser. Y una de estas va a dar lugar a eritrocitos, se denominan unidades formadoras de colonias eritrocitarias. La pregunta es, ¿cómo hacen para convertirse? ¿Cómo hacen para tomar la decisión? ¿Cierto? Porque la pregunta que uno se haría es eso, ¿y por qué no siguen siendo pluripotenciales? Porque hay sustancias o proteínas conocidas como inductoras de crecimiento o de diferenciación. Entonces, dependiendo del grupo que usted sea, esa proteína la va a afectar. Entonces, esa proteína de diferenciación va a decir, usted diferenciese en eritrocito, usted diferenciese en granulocito monocito, o usted en megacariocito. Ahí está la clave. Y a estas sustancias también se le llaman mitógenos en algunas ocasiones. Por ejemplo, hay una hormona que se llama eritropoyetina, que se produce en el riñón. Por eso los pacientes con insuficiencia renal tienden a ser anémicos, porque no producen eritropoyetina. La eritropoyetina no afecta a la médula ósea y no produce eritrocitos. ¿Sí? Ya después lo entenderán un poco mejor. ¿Listos? ¿Está claro hasta acá? Ahora bien, otra vez, volvemos a ver, otra vez. Esto es tomado del libro de Gator de hace como unos 20 años. Sí, que se ve aquí al fondo. Esto no es un perro, ¿no? No falta. Ahí está la célula madre hematopoyética pluripotencial, ¿cierto? Que se divide, va dividiendo en células madres intermedias hasta que encontramos la unidad formadora de colonia que va, por último va a dar eritrocitos. Aquí la GM, aquí la M, todo lo que ustedes ya saben. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos que tenemos que llegar para llegar a ese eritrocito allá abajo?
arrancamos con una célula hija de la unidad formadora de colonia grandota. Miren, yo quiero que vean la diferencia entre esta célula y esta célula, ¿vale? Esta es una célula grande con una membrana celular grandota y miren lo que tienen acá dentro, un núcleo, cipote núcleo, que tiene un núcleo asasazo, como dirían ustedes, ¿cierto? Entonces, un cipote núcleo se llama proeritroblasto. Pro significa antes de, eritro es rojo y blasto significa inmaduro, ¿cierto? Por eso usted puede decir, mi novio es un blasto. O usted le puede insultar de otra manera. Les doy esas tácticas ahí. Ay, no, ¿cierto? No sea blasto. Blastiese. Uy, ese es el verbo blastear. Yo blasteo con eso. Entonces, proeritroblasto es un eritrocito supremamente inmaduro, proeritroblasto. Después se convierte, los hijos de él se van a convertir en eritroblastos basófilos por la coloración, o sea que se vuelven muy morados. Después los hijitos se vuelven eritroblastos policromatófilos. Es el núcleo que comienza a tomar ese color, ¿vale? Y entonces, fíjate que pasamos de, y ya le quitamos el pro, si aquí ya no aparece el pro acá, aquí sí sigue siendo lo mismo, pero aquí dice policromatófilo. Recuerda que policromático quiere decir de varios colores, poli es mucho y cromos es color. Después ese se convierte en el eritroblasto ortocromático, orto es uno solo, derecho, un solo color. Y por último, reticulocito, ¿cierto? Los reticulocitos ya casi son. Sin embargo, todavía tienen algo de núcleo, fragmentos de núcleo, y todavía no están capacitados para transportar oxígeno, o sea que todavía no sirven. ¿Sí? Ahora bien, imagínate que a uno le pueden tomar un cuadro hemático, o sea, y mirarle la sangre y encontrar algunos que otros reticulocitos. Lo mejor es que no le encuentren a uno ninguno, porque son inmaduros y ellos no van a transportar sangre. Si usted tiene algún trastorno, puede que aumenten esos retículos y me dicen, uy, este man está produciendo cosas que no debe producir. Está mandando al mercado, o sea, a la circulación sanguínea, ¿cierto? Células que no son capaces de servir porque no transportan. Yo lo que necesito son eritrocitos, no reticulocitos. Es muy importante que lo recuerden, ¿vale? Y por último, pues, producimos eritrocitos. Espera que me pasen. Entonces, la disminución en la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos estimula la generación de más eritrocitos. Entonces, ¿en qué estado la médula comienza a producir más eritrocitos? En estados de anemia o grandes altitudes. ¿Ven? ¿Quiénes son de Huachucal acá? Perdón, para no embarrar. Levanten la mano. ¿Usted? ¿Cómo es de Huachucal? Usted no tiene cara de huachucaleña. De Huachucala. ¿Quién anda del Putumayo acá? ¿No hay gente del Putumayo acá? No puedo creer que no tengo solo estudiantes del Putumayo, no puede ser. No jodas. ¿Los tumaqueños quiénes son acá? Dos. ¿Y los pastusos? ¿Y los otros de dónde son? ¿De Neptuno, de Marte? De la Florida. Pero de la Florida aquí abajo, güey. O de Buenos Aires, una finca que queda después de Guaitarilla que se llama Buenos Aires. ¿Verdad? En fin. ¿Son de esto? ¡Ay! Esta es la que yo necesito. Hace un calor en esa ospina, Nielius. Eso hace un... ¿Por qué pone roja, fresca? Se pone así, ¡guau! ¡Qué malvado yo! ¡Qué malvado! Queso, ¿sí o no? Delicioso, y eso es un espejo, eso es gloriado. Bien, mira una cosa interesante. ¿Por qué hablo de eso? Y por qué hablo de la gran altitud, y por qué hablo de Huachucal, y por qué hablo de Combán. Porque no es lo mismo haber nacido en Tumaco que haber nacido en Huachucal, desde este punto de vista. Lógicamente, entre las ciudades sean más altas, y eso lo vamos a discutir otra vez en respiratorio, entre más alto, menos oxígeno. Y entre menos oxígeno, más estímulo para el riñón para que produzca eritropoyetina. Y entre más eritropoyetina, más estímulo para la médula ósea para que produzca células madre hematopoyéticas, proeritroblastos, eritrocitos, y por lo tanto
el hematocrito de los pacientes que nacen en ciudades altas es mucho más alto que el que nace a nivel del mar. Y eso quiere decir que entonces son más buena gente los de Ospina que los de Tumaco. No, ninguno es mala gente, ninguno es, cada quien es como le da la gana. Pero lo que sí es cierto es que tiene un hematocrito más alto, ¿vale? Porque tienen que vivir con menos oxígeno. El estímulo está dado por esto que les acabo de explicar, ¿vale? Entre menos oxígeno, entre más hipoxia haya, por eso aquí habla de ahorita voy a hablar de una vaina de hipoxia, entre menos oxígeno haya, más producción de eritrocitos. ¿Por qué? Porque lo que el cuerpo dice es respondamos con más eritrocitos para que el poco oxígeno que haya lo captemos. ¿Sí está bien? En cambio, si usted vive a nivel del mar, sobra oxígeno, 160 milímetros de mercurio de presión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué quiero eritrocitos, un mundo de eritrocitos, si con los que tengo captan el mundo de oxígeno que tengo disponible? Y es así, ¿vale? Entonces, siempre el hematocrito en un paciente. Entonces, si usted le toma un hematocrito a un paciente de Tumaco, seguramente le da 40 y el de Cumbá le da 44, es normal los dos. Normal el 44, normal el 40. ¿Sí entienden? ¿Cuál es la diferencia? En la altitud donde viven. Por eso los de tierra fría, ¿se han visto? Son cacheticolorados. Por el hematocrito, uno dice, uy, 44 hematocrito. A punta de cachetes uno sabe cuánto tiene hematocrito. Y si se ponen rojos, peor. Entonces, vamos acá. Vamos acá, te volvemos a sacar que me está haciendo la curiosidad. Esta, no es la misma. Entonces, la hormona productora de eritrocitos se llama eritropoyetina. ¿Dónde se produce? En los riñones. ¿Pero dónde actúa? En la médula, ¿vale? Estimula la médula. Estimulada por hipoxia y producida en los riñones. Allí está la imagen, please. ¿Qué otra cosa se requiere para madurar los eritrocitos? Requerimos dos vitaminas, la vitamina B12 y el ácido fólico. Son fundamentales, fundamentales. ¿Por qué? Porque ellos forman DNA y hacen madurar el eritrocito. ¿Qué pasa si uno comienza a tener consumo limitado de vitamina B12 o de ácido fólico? Entonces, la falta de una de las dos ocasiona una anemia llamada megaloblástica. Y entonces entendámoslo porque, discúlpenme, me voy a devolver para que me entiendan. ¿Se acuerdan de este man? Megaloblástico, megalo significa grande y blasto inmaduro. Si su novio mide más de 1,90 y joven, dígale megaloblasto, porque es un tipo grande y maduro, ¿sí me entienden? Entonces, fíjate, aquí tenemos, ahora comienzan a decir megaloblasto. No, porque puede ser también enanoblasto, pues. ¿Sí o no? Depende del tipo, si el tipo es chiquito. Vamos acá, entonces, fíjate acá. Si yo no tengo vitamina B12 y ácido fólico, esto no sucede, ¿sí me van a entender? No alcanza a madurar. Entonces se quedan estas etapas. Y estos son, en comparación con el eritrocito, son muy grandes. Entonces son megalo. ¿Y son maduros o inmaduros? Entonces lo que va a haber, lo que sale al mercado, lo que sale en la sangre, lo que comienza a circular por la vía sanguínea, no son eritrocitos, sino son estos. ¿Y ustedes qué opinan de estos? ¿Qué dijimos de estos? No transportan oxígeno. Entonces el paciente entra en estado de anemia. Y esa anemia se llama megaloblástica. ¿Por qué megaloblástica? Porque son eritrocitos inmaduros y grandotes. ¿Sí los ves? Entonces uno se va a encontrar un proeritroblasto. No sirve para nada. Igual sirve para lo que ya les dije, lo dije a Sam, ¿no? Para lo que sirve las pochecas de los hombres, para nada. ¿Cierto? La deficiencia en la absorción de vitamina B12. Si el problema es de vitamina B12 pura, se produce anemia perniciosa. La pregunta que ustedes me deberían hacer es, bueno, ¿cómo hago yo para evitar no tener anemia megaloblástica? O sea, o perniciosa. O sea, ¿por dónde mete uno vitamina B12 y ácido fólico? La dieta normal. Ojo, estoy hablando de dieta normal. Si usted tiene pacientes que no tienen con qué comer, ya verán el problema que tiene esta enfermedad ese paciente. ¿Sienten? Los chiquitines desnutridos, los que no comen bien, los que no tienen dietas balanceadas, ¿sí? Pues pueden tener problemas con esto. Muy bien. Un poquitico de algo que ustedes ya saben es la formación de la hemoglobina. Lo voy a decir rápidamente, ustedes la conocen perfectamente.
Entonces, recuerde que la hemoglobina es una palabra que tiene dos componentes, el grupo hem y el grupo globina, ¿no? El grupo hemo y el grupo globina, ¿cierto? Pues yo no lo puedo hacer muy bien porque no tengo pelo, pero bueno, háganle cuenta que... Entonces, se da con la formación del grupo hem, que contiene un átomo de hierro, ¿cierto? Luego se combina con cadenas largas polipeptídicas de globina. ¿Cómo se forma? ¿Recuerdan ustedes esa formación? Aquí está. 2-succinil-CoA más 2 glicinas que conforman los grupos pirrólicos que se convierten en protoporfirina 9 y la protoporfirina 9, ahí se atrapa el hierro, ahí queda el hierro, ¿cierto? Y a partir de ahí ya se forma el grupo hemo. Eso lo vieron en bioquímica. Ahora bien, ese grupo hemo se pega a un polipeptídico que se llama globina, esto se llama hemoglobina, ¿cierto? Es una cadena de globina alfa o beta, dos cadenas alfa más dos cadenas beta, por eso es un tetrámero, ¿se acuerdan? Ya después discutiremos que ese tetrámero puede estar en estados relajados o tensos, que ustedes lo vieron también en bioquímica, pero después hablaremos de eso, ¿vale? Lo importante es que recuerden esa partecita, por ahora. Ahora bien, volvamos a ver allá, miren el hierro acá, con los grupos pirrólicos. ¿Por qué es importante el hierro? Porque si no hay hierro, no hay donde se ancle el oxígeno, entonces no se puede transportar. Entonces los pacientes, la anemia más frecuente en el mundo se llama anemia por deprivación de hierro, o anemia ferropénica, o anemia ferropriva. Es la más común en el mundo, en todo el mundo, y es producida por una sola cosa: hambre. ¿Sí es lo triste de este mundo? Por hambre, por pobreza. Entonces, por eso es la más frecuente en el mundo. Sudeste asiático, toda América excepto Estados Unidos y Canadá, de ahí para abajo, ¿cierto? Algunas partes de Europa ya tienen severos problemas. Uno antes decía, uy, no, Europa ya tiene unos problemas gravísimos de hambre. Y lógicamente África subsahariana. Pues cuando hablamos de África subsahariana, ¿no entienden? El Sahara está acá, aquí arriba está Marruecos. Ellos son ricos porque Marruecos es un país relativamente bien, pero estos países de arriba, los que están en el Mediterráneo, no tienen tantos problemas, pero del Sahara para abajo, problemas graves, ¿vale? O sea, ahí vamos a encontrar mucha anemia por eso, porque no tienen este man. Y este man, ¿por qué no tiene? Por comida. ¿Dónde conseguimos hierro? En la comida, en la carne, los huevos, la leche, ¿entiendes? Pero eso lo discutiremos después en otra clase. Muy bien, 4 átomos de hierro, separados en cada molécula de hemoglobina, pueden ligar 4 moléculas de oxígeno, o sea, 8 átomos. Y si hablo de hierro, pues hablemos de hierro. Entonces, primero, ¿cuánto necesitamos de hierro en un adulto? ¿Cuánto hierro se necesita? Mire, un poquitico nomás, 4 a 5 gramitos en todo el cuerpo, 4 a 5 gramitos nomás. ¿De dónde obtenemos el hierro? De la comida. Les acabo de decir que el problema es de hambre. Dígame, alimentos ricos en hierro. Uno. ¿Cuál? La carne. Vale. Dígame otro. Ustedes están sentados, ustedes son los médicos y llega el paciente y dice, doctor, yo quiero que me diga, deme una dieta rica en hierro. Usted le dice, cómase una puerta. Cómase 3 herraduras cada 3 días. No jodas, no puede, el chino no, porque es un poco duro. ¿Qué? ¿Cómo? 1, sí, total, lentejas, vale. Molacha, el hígado. Usted es malísimo, usted no puedo creer que usted... ¿Y qué? ¿Y las verduras qué? ¿No tienen? ¿Y qué come Popeye? O sea, la espinaca en su casa pasa por... se las dan en spray, por lo visto, ¿no? Son los que van dejando la... ¿Qué más? Las acelgas, las verduras verdes. Suena raro, pero hay verduras verdes, ¿cierto? Más verdes. Ellas son ricas. El apio. ¿No comen apio? ¿Ustedes qué comen, perdón? ¿En el tierrero qué hay? No les dan ensalada César. Pero, ¿cuál es el alimento que más hierro tiene? Se llama morcilla. Ve la cara de terror de aquella así.
es mejor que lo que les dije a la estudiante allá de la San Martín, que casi se vomita. Y entonces cuando lleguen al rural, ¿qué van a hacer? Y cuando lleguen a comer a un pueblo, y usted le va a hacer mala cara al del pueblo que con tanto sacrificio y cariño le va a dar comida, y usted va a decir, no, gas, yo no como eso. No como eso. Gane ese enemigo a la gente del pueblo y verá cómo le va. Da como menos. Como aprendan a tragar callados. ¿Verdad? El problema es como en la Fórmula 1, ¿no? Como le dice, 3 centímetros de morcilla cada 8 horas vía oral. Bueno, madre, es que sea muy elegante, pues. Pero sí, porque para los que no sabían, para los pequeños chiquillos que no saben cómo se hace una hijo de madre, ¿de qué se hacen las morcillas? De sangre, por eso son oscuras, porque no me hagas, Abigail está que se vomita, está así, está que ya no puede más. De eso están hechas, de sangre. Entonces esa vaina es lo que más hierro tiene, ¿sí entiende? Pero hay muchas cosas más como eso. Entonces, digamos que ustedes son muy elegantes, entonces ustedes lo que comen es albahaca, albaricoque. Entonces usted consume. ¿Y qué hace la hemoglobina en el cuerpo? ¿Para dónde se va? Perdón, el hierro. ¿Para dónde se va? Entonces, el sitio donde más vamos a encontrar hierro es en la hemoglobina. Del 100% de estos 4 o 5 gramos, 65% está en la hemoglobina. ¿Vale? ¿Dónde más? En la mioglobina, en los músculos. Por eso los músculos son rojos. Y por eso huelen tan característicos los músculos. Porque tiene una cosa que se llama mioglobina. Mio viene de músculo, ¿se acuerdan? Entonces es la que le da la coloración roja a los músculos. 4%, 1% en la oxidación extracelular, 0.1% en transferrina y 15 a 30% se deposita en el hígado. Por eso es que cuando tienen anemia los pueden comer hígado de animales, porque los animales también depositan la vaca, el perro, la rata, bueno, lo que usted coma, ¿cierto? Lo deposita allá en el hígado. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso. Ahora bien, ¿pero cómo hace para llegar allá? Entonces, usted traga, el paso de puerta, pues, para ¿no? Entonces, con el hierro. Y entonces el hierro se absorbe por el intestino delgado, llega a la sangre. Cuando llega a la sangre, el hierro solito no se puede transportar. Entonces existe una proteína transportadora, se llama transferrina. Coge el hierro, en realidad se llama apotransferrina. Cuando la apotransferrina coge al hierro, deja de llamarse apotransferrina y se comienza a llamar transferrina nomás. Transferrina viene de transporte, ¿sí se dan cuenta? Y lleva el hierro para todas partes donde se necesite, por eso estas flechas que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Pero cuando ya ha depositado todo y sigue sobrando hierro, se lo lleva a los hepatocitos. En los hepatocitos lo suelta, entonces la apotransferrina lo suelta y queda otra vez el hierro solo. El problema es que el hierro solo en el hepatocito no puede vivir, entonces allá lo está esperando otra apo, y esta otra apo se llama apoferritina. Y la apoferritina lo capta, guácata. Cuando la apoferritina se pega con el hierro, lo mete dentro del hígado, pues allá en el hepatocito y lo acumula, se deja de llamar apoferritina y se llama ferritina. Y es la manera como acumulamos o tenemos reservas de hierro en el hígado. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Cómo es la vaina? Eso es lo que dice allá. Eso es lo que dice más o menos ahí. Es más, si quiere lo volvemos a hacer. Se absorbe en el intestino delgado el hierro. Esto debe tener un título. ¿No tiene título? ¡Qué horror! No, este mal está mal. En la sangre se combina con apotransferrina y forma transferrina. Llega fácilmente a los hepatocitos y se combina con la apoferritina y se convierte en ferritina. Y ahí es donde se almacena. El resto ya está depositado en el otro lado, ¿no? ¿Se acuerdan? En hemoglobina, en el músculo. Ahora bien, como dice el gran filósofo Héctor Lavoe, todo tiene su final y nada dura para siempre, ¿verdad? Entonces, la vida promedio de un eritrocito en la circulación es de 120 días. ¿Cuántos meses son 120 días? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos? ¿4? ¿3? Vamos otra vez acá, vamos a hacer cuentas. Los meses tienen por lo regular 30 días. 30 días.
Algunos, como el que estamos acabando hoy, tiene 28. Pero hay unos más largos, como el que viene, que tiene 31. En promedio tiene 30. Y 3 por 4 es 12. O sea, ¿cuántos meses dura un eritrocito? 4. A menos que sea uno especial, que por acá que es de Plutón. Entonces, los eritrocitos de hoy, que nos nacieron hoy, que están hoy circulando, ¿cuándo van a morir? Los meses, a ver, les digo, los meses son enero, febrero, marzo, abril. Oye, por ahí ya. Marto. Julio. Octenero. ¿Cuántos meses? Si hoy nació, ¿cuándo va a morir? Miren, pues miren, sí. Esos meses, esos años de ustedes duran como 3 años míos, ¿no? Sí, eso. ¿Por qué se mueren? Se acuerdan los fenómenos de apoptosis, ¿no? Entonces ya están programados para morir. Ellos saben que tienen que morir. Y nacen como si tuvieran una pilita, porque poseen pequeñas cantidades de ATP para su preservación, que les va a durar ese tiempo. ¿Dónde se eliminan? ¿Dónde es el cementerio? Sí, en el vaso. ¿Y qué pasa si un paciente le sacan el vaso? En el hígado. Entonces la hemoglobina fue fagocitada por macrófagos del hígado, vaso y médula ósea, y pasa la porfirina de la hemoglobina a convertirse en bilirrubina. ¿Cómo se convierte? Ya hablaremos de eso después, cuando hablemos de digestivo, y hablaremos de la biliverdina y la biliverdina reductasa, que se convierte en bilirrubina, se combina con el albúmina, y la albúmina llega ahí, todo eso, después lo veremos, ¿cierto? Y entonces mi clase se acaba de acabar, porque esa clase ya no es se acabó, en fin. Ten. Preguntas, please. ¿Ya? ¿Qué más quiere? ¿Qué me quiero? ¿Que me quedo acá hablando de qué? Yo me quiero ir para mi casa, ya estoy mamado. Váyase. Me angustia que se quede. Preguntas, please. Sí, acá. Dale. Una cosa gravísima. La deficiencia de ácido fólico produce una cosa, y es que no se cierra el tubo neural. Un déficit es que cierra el tubo neural. Y así que van a correr por fuera. Gravísimo, gravísimo. El déficit de ácido fólico. Por eso, cuando usted hace consulta prenatal, cuando una mamá llega a decirle, yo quiero quedar embarazada, usted le tiene que empezar a dar ácido fólico desde el momento. Y todo el embarazo va a tomar ácido fólico. Es que más que los eritrocitos, en mi caso la mujer embarazada es el bebé. Es el bebé completo, y es sobre todo el tubo neural. El defecto en el cierre del tubo neural es lo más grave que tengo. Question, please. ¿Listos? Nos vemos mañana.